En las puertas de Babilonia, un joven rey afrontaría al ejército más poderoso del mundo, un monarca sin corona divina, sin linaje persa, pero con un nombre que el destino jamás se atrevería a borrar: Alejandro. Las llamas del amanecer desgarraban el cielo sobre las colinas de Mesopotamia. El viento cálido arrastraba la arena dorada a través de los valles lejanos, como si los dioses susurraran que el mundo estaba a punto de cambiar. Era el año 331 a.C., y en el corazón del imperio persa, el temor tomaba forma en la figura de un solo hombre: Alejandro, el rey de Macedonia, el conquistador de lo imposible. Al norte del río Tigris, los espías persas iban y venían como fantasmas, trayendo informes inquietantes al palacio de Darío I. Él se acerca. Alejandro avanzaba con su ejército de hombres endurecidos, un puñado de soldados en comparación con el océano de guerreros que el gran rey reunía en Gaugamela, y aún así progresaba como un rayo que atraviesa la oscuridad, como un juicio encarnado. Darío I, heredero de un imperio que ya duraba siglos, se encontraba frente a un dilema ancestral. Sus generales debatían planes, estratagemas y rutas de retirada, pero el orgullo quemaba sus ojos. No era solo un comandante, era considerado el rey de reyes, y la derrota frente a un joven bárbaro significaría la muerte del mito de la invencibilidad persa. En la tienda real, extendida como un palacio de seda en medio del desierto, Darío observaba el mapa desplegado frente a él. Sus manos temblaban levemente mientras recorría con los dedos el terreno cercano a Gaugamela. Allí, los ingenieros persas habían aplanado el suelo con esmero para facilitar el avance de sus carros de combate. 10.000 jinetes, miles de lanceros, arqueros, infantes mercenarios, elefantes blindados. La máquina de guerra persa era colosal, un monstruo que arrastraba consigo la gloria de un imperio milenario. Mientras tanto, al otro lado del desierto, la realidad era muy distinta. Alejandro reunía a sus comandantes bajo la luz del alba, trazando planes sobre la tierra, no sobre terciopelo. No contaba con superioridad numérica, ni con oro en abundancia, ni con profecías a su favor. Pero poseía algo más raro: la lealtad inquebrantable de sus hombres y la mente de un genio militar. Eva, su amigo más cercano, comentó con preocupación: «Ellos son como las olas del mar, Alejandro, y nosotros somos la arena». Alejandro respondió con una media sonrisa: «Entonces los haremos estrellarse contra las rocas». Cada hombre que marchaba con él sabía exactamente dónde estaba. Sabía que sus pies pisaban tierra legendaria, el mismo suelo donde reyes como Ciro, Jerjes y Artajerjes habían triunfado. Pero ahora, esta tierra recibiría la sangre de un nuevo imperio, de una nueva era. Macedonia había dejado de ser una sombra en los confines del mundo. Con Alejandro, se había convertido en un trueno a punto de caer sobre el corazón de Asia. Al atardecer, mientras las tropas persas levantaban su campamento más allá del horizonte, Alejandro se aisló unos minutos en lo alto de una colina. Abajo, miles de tiendas alineadas, estandartes ondeando al viento, soldados riendo, afilando lanzas, preparando armaduras. El general Parmenión se acercó con pasos firmes. «Debemos atacar de noche, mientras duermen. Podemos dividir el ejército en dos alas y atacar los flancos». Pero Alejandro negó con la cabeza. «Darío nos acusa de ser bárbaros. Si lo vencemos en la oscuridad, dirá que fue traición. Pero si lo vencemos bajo el sol, entonces todo el mundo sabrá quiénes somos». Aquella noche, el silencio caía como un presagio. Alejandro recorrió el campamento, hablando con sus hombres, estrechando manos endurecidas, ofreciendo palabras como brasas de coraje. «Mañana no lucharán solo contra hombres, sino contra siglos de miedo. Derriben el miedo y el imperio caerá con él». Del otro lado del campo, Darío observaba la oscuridad, inquieto. A pesar de su superioridad aplastante, algo lo perturbaba.
Los oráculos habían sido ambiguos, las estrellas parecían no brillar, y en sus sueños un halcón devoraba una serpiente dorada. En las profundidades de la noche, mientras los generales dormían, dos imperios respiraban, el mayor de la tierra y el que osaba tomar su lugar, y entre ellos el campo de Gaugamela, un valle que pronto se convertiría en un altar de sangre y gloria, porque no era solo una batalla, era el fin de una era. Y Alejandro venía para enterrar a los dioses de Persia. El amanecer de Gaugamela no trajo solo luz, trajo un silencio brutal, el tipo de silencio que precede al trueno. El cielo, aún en tonos de gris y bronce, asistía con indiferencia al movimiento de los ejércitos. Hombres de todos los rincones del mundo, lenguas diversas, culturas rivales, todos reunidos para presenciar el fin de un imperio o el nacimiento de otro. Los estandartes persas ondeaban como serpientes doradas. La fila parecía interminable. Carros de guerra con cuchillas en las ruedas, caballería sati, soldados egipcios, arqueros medos, lanceros babilónicos, infantes persas, más de 200.000, según relatos posteriores. Pero para los macedonios parecían millones, un mar humano armado hasta los dientes. En la línea central, bajo un dosel púrpura, estaba Darío I con su armadura incrustada de piedras preciosas, como si la riqueza del imperio fuera su coraza. En contraste, del lado occidental del campo, los macedonios se formaban en un silencio disciplinado. Sus lanzas, las sarisas, formaban murallas de hierro que avanzaban lentamente, con la precisión de un reloj de guerra. Eran menos de 40.000, pero no había entre ellos uno solo que dudara del hombre al frente. Alejandro cabalgaba con calma ante las falanges. Su armadura brillaba bajo el sol naciente, pero sus ojos estaban sombríos, intensos, concentrados. Alzó la mano y el silencio se hizo aún más profundo. Con voz que resonó como un trueno en el corazón de sus soldados, declaró: «Ante nosotros no está solo el enemigo, está la historia. Hoy la rasgaremos con hierro. Hoy nuestros nombres serán escritos en el mármol eterno del tiempo». Las falanges golpearon sus lanzas contra los escudos, un rugido metálico que resonó por el valle. Luego, Alejandro regresó a la línea de frente, posicionándose con su caballería en el ala derecha. Era una jugada arriesgada. Liderar personalmente una de las alas era peligroso, pero él no conocía otro camino que el de la presencia viva en el corazón de la tormenta. El plan era simple: simular una retirada con la caballería ligera para atraer a los persas hacia la derecha y abrir una brecha en el centro. Parmenión lideraría el ala izquierda y mantendría a los persas ocupados, mientras la falange central avanzaba con precisión matemática, como murallas vivas moviéndose hacia la muerte. Del otro lado, Darío confiaba en sus números. En su mente, la fuerza bruta aplastaría la astucia. Ordenó que los carros de guerra avanzaran con gritos ensordecedores. Los caballos irrumpieron, tirando de las carretas adornadas, cada rueda equipada con cuchillas que desgarraban el suelo y estaban destinadas a triturar huesos. Pero Alejandro ya lo esperaba. Sus hombres se abrieron como una puerta, creando pasillos por donde los carros pasaron en vano, solo para ser aniquilados por dardos y lanzas mientras perdían velocidad. El primer intento de romper las líneas macedonias había fracasado, y con él la confianza de muchos en el ejército de Darío. Desde su trono portátil, Darío frunció el ceño. Ordenó el avance de la caballería pesada en ambas alas, mientras él mismo retrocedía ligeramente con su guardia real. El campo de Gaugamela comenzaba a transformarse en un torbellino. Polvo y sangre tomaban el horizonte. En la derecha, Alejandro lideraba personalmente a su caballería compañera, espada en mano, avanzando como un rayo. Sus ojos escudriñaban el campo, buscando el instante exacto. Era allí, en el caos, donde florecía el genio,
y cuando la falange central avanzó con firmeza, presionando a los persas en el centro, él vio su oportunidad. ¡Ahora!, gritó. Con su caballería rompió la línea lateral enemiga. Un flanco se abrió, una brecha, exactamente donde Darío estaba posicionado. El miedo recorrió el campo persa como fuego en paja seca. La Guardia Real se organizó apresuradamente, pero Alejandro ya galopaba hacia el corazón del imperio. Darío, viendo el avance fulminante del enemigo, dudó. Su carro viró, un caballo cayó. Pánico. Y entonces lo impensable sucedió. El rey de reyes dio la espalda y huyó del campo. La noticia se propagó entre los persas como una plaga. Un ejército, por grande que fuera, no puede luchar sin un alma. Y el alma de Persia acababa de huir. En el centro y a la izquierda, Parmenión luchaba con dificultad, enfrentando una resistencia feroz. Pero la retirada de Darío rompió la cohesión enemiga. Tropas comenzaron a retirarse, otras se rindieron. La arena se tiñó de rojo y los gritos de los derrotados se mezclaron con el estruendo de las armas. Alejandro no se detuvo. Perseguía a Darío todo lo que podía antes de regresar al campo. Allí, en Gaugamela, vio lo que había hecho. Un imperio entero había caído no con el rugido de 1000 tambores, sino con la retirada silenciosa de un rey vencido por el miedo. Al atardecer, Alejandro caminó por el campo cubierto de cuerpos. No hubo celebración, solo respeto por quienes lucharon, por quienes cayeron, por lo que comenzaba. Aquella noche, bajo el cielo de Babilonia, Alejandro ya no era solo rey. Era el señor de Asia y Gaugamela, la tumba de Persia. El polvo de la batalla aún flotaba en el aire cuando Alejandro desmontó. Sus botas aplastaron cenizas y sangre mientras caminaba lentamente entre los muertos de Gaugamela. No había júbilo en su mirada, solo un silencio pesado, casi reverente. Aquello no había sido solo una victoria militar, era el fin de una era. El colapso de un imperio que durante siglos había dominado las tierras entre el Egeo y el Indo. Darío había huido, y con él la autoridad de Persia. A su alrededor, sus generales lo miraban como si vieran algo más que un hombre. Parmenión, agotado, cubierto de polvo y sudor, murmuró al acercarse: «Con un solo golpe has destruido el mundo». Alejandro no respondió. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el sol moría entre montañas distantes. Allí, en las sombras del crepúsculo, nacía algo nuevo, algo aún sin nombre. Él era, de hecho, el rey de Asia. ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué mundo debía construir a partir de las ruinas? Al día siguiente, sus tropas se reunieron ante el trono portátil persa abandonado en el campo. Era una pieza majestuosa, incrustada de oro y piedras, aún manchada con la sangre de la Guardia Real que había caído defendiéndolo. Alejandro se acercó y, sin pompa, se sentó. En ese instante el silencio cayó entre los soldados. Ese gesto simple y directo lo decía todo. Persia ahora pertenecía a Macedonia, pero no celebró, no aquel día. En cambio, ordenó que los cuerpos fueran quemados con respeto, tanto los persas como los propios. Construyó altares improvisados para los dioses de la guerra y la justicia, y durante la noche solo encendió las piras funerarias con sus propias manos. En el crepitar de las llamas parecía oír voces del pasado. Felipe, su padre, diciéndole que conquistara lo imposible. Aristóteles, su maestro, enseñándole que el mayor dominio es sobre uno mismo, y los recuerdos de su juventud en Pela, donde la gloria era solo un sueño lejano. Días después comenzó la marcha. Alejandro no se dirigió directamente a Persépolis o Susa, las capitales formales. Escogió Babilonia, la joya ancestral de Mesopotamia, una ciudad sagrada, antigua, más vieja que muchos dioses, un símbolo. Si conquistaba Babilonia sin violencia, enviaría un mensaje. No era un saqueador, era un gobernante. Y así fue. Babilonia abrió sus puertas.
Los sacerdotes caldeos lo recibieron con ofrendas y el pueblo lo aclamó como libertador. Ninguna lanza fue alzada, ninguna flecha disparada. La ciudad de los jardines colgantes se inclinó ante un rey extranjero y lo aceptó. Alejandro entró no como invasor, sino como heredero de la civilización. Se detuvo ante los sigurats, visitó los templos dedicados a Marduk, respetó los rituales locales, ordenó restaurar monumentos dañados, reconstruir canales abandonados y prohibió el saqueo. A cambio, fue declarado rey de Babilonia por aclamación popular. Aquello no era solo política, era estrategia y también fe. Fe en la idea de unir mundos bajo una sola corona. Pero no todos estaban convencidos. Sus propios generales, hombres forjados en la dureza de Macedonia, murmuraban sobre los costumbres exóticos que Alejandro comenzaba a adoptar. Permitía que persas entraran en su consejo, aceptaba ropas locales en algunas ceremonias, aprendía idiomas, respetaba dioses que los macedonios consideraban bárbaros y más aún, comenzaba a pensar como un rey divino. Durante una ceremonia en uno de los templos, un sacerdote se arrodilló ante él, llamándolo hijo de Zeus Amón. Alejandro no lo negó, y esto causó escalofríos entre sus comandantes más conservadores. Ptolomeo, su amigo más leal, lo advirtió discretamente. Has conquistado Asia como un hombre. Cuidado con perderla intentando convertirte en un dios. Alejandro solo sonrió. Una sonrisa que no decía sí ni no, solo algo más profundo. Soy lo que el mundo necesita que yo sea. Mientras tanto, Darío huía hacia el este, su autoridad despedazada, su ejército disperso. Aún vestía las ropas reales, pero ya no era un rey. Era un símbolo en fuga, y Alejandro lo sabía. No quería solo derrotar a Darío militarmente, quería reemplazarlo en todo. No solo en el trono, sino en la memoria, en la eternidad, en la imaginación de pueblos enteros. Para eso necesitaba hacer más que conquistar, necesitaba reinar. Tras consolidar Babilonia, Alejandro avanzó hacia Susa, donde se guardaba el tesoro real. Allí encontró la mayor fortuna del mundo antiguo. Toneladas de oro, plata, piedras preciosas, tapices, armas ceremoniales, tronos y coronas. Pero no saqueó para enriquecerse. Usó esa riqueza para pagar a sus soldados, reforzar alianzas y asegurar que la máquina de guerra siguiera en movimiento. Más que nunca, Alejandro comprendía que el campo de batalla era solo una de las arenas. La otra era el corazón de los pueblos, y en ese campo también luchaba con la mente y la imaginación. Mandó acuñar monedas con su imagen. Envió embajadores a las ciudades griegas con relatos de su victoria. Escribió cartas a Aristóteles describiendo las plantas, costumbres y ríos que ahora cruzaba. Cada paso era una construcción, no de un imperio, sino de un legado. Y por la noche, solo en su tienda, Alejandro contemplaba el mapa. No había frontera que lo satisficiera. La sombra de Persia había caído, pero más allá estaba la India, y más allá de la India, decían, existía el fin del mundo. Sonrió porque para él, el fin del mundo no era un límite, era una invitación. El desierto ardía bajo el sol implacable cuando las tropas de Alejandro avanzaron hacia el este. El polvo entraba por las narices, se pegaba a la piel, secaba la garganta. Pero nadie se quejaba, porque delante de ellos cabalgaba el propio Alejandro, como si no estuviera hecho de carne y hueso, sino de pura voluntad. Su objetivo era claro: capturar a Darío I, vivo o muerto, no por venganza, sino por justicia, o tal vez por destino. Darío era ahora un rey sin trono, sin ejército, sin pueblo, pero aún era el último obstáculo entre Alejandro y la unificación de dos mundos. Dondequiera que pasaba, dejaba rastros de desesperación. Fortalezas abandonadas, generales desertores, gobernadores que cambiaban de lealtad como quien cambia de túnica.
El imperio persa, un coloso antes inquebrantable, se desmoronaba como un castillo de arena ante una tormenta. Alejandro siguió su rastro durante semanas. En cada villa atravesada interrogaba a campesinos, mercaderes, soldados derrotados. Con cada noticia, su obsesión crecía. No bastaba con conquistar el imperio. Necesitaba cerrar la historia con sus propias manos. Fue en las montañas de Hircania que la cacería alcanzó su clímax. Allí, en un valle estrecho y silencioso, sucedió lo impensable. El propio Darío fue traicionado por sus hombres. Beso, uno de sus sátrapas y pariente lejano, decidió que el rey ya no servía. En nombre de la supervivencia del imperio, intentó tomar el poder y para ello necesitaba eliminar el símbolo decadente en que se había convertido Darío. Los registros difieren. Algunos dicen que Darío fue apuñalado y abandonado para morir en el desierto. Otros, que intentó resistir. Pero cuando Alejandro llegó, encontró solo la carroza destrozada, soldados dispersos y el cuerpo moribundo de Darío tendido sobre piedras quemadas por el sol. Alejandro desmontó. Se acercó lentamente. Los ojos del antiguo rey, nublados por la muerte, aún buscaban algo: dignidad, perdón o solo un final. Darío intentó hablar. Un murmullo escapó de sus labios resecos. «Tú eres el rey ahora». Alejandro se arrodilló, tomó su mano y allí, entre dos mundos, el conquistador lloró. No por compasión, sino por respeto. Porque Darío representaba lo que Alejandro buscaba, el derecho de ser recordado. Cubrió el cuerpo con su propio manto real, ordenó que fuera embalsamado con honores, llevado a Persépolis y enterrado con todos los ritos de un verdadero rey persa. Al hacerlo, Alejandro no solo derrotaba a Darío, lo sucedía. La noticia de la muerte de Darío se extendió como fuego. Pueblos lejanos aceptaron a Alejandro como el nuevo rey de reyes. Los antiguos generales persas, uno a uno, vinieron a prestar juramento. Ciudades como Susa y Ecbátana abrieron sus puertas sin resistencia. Donde antes había guerra, ahora había aclamación. Pero no todos lo aceptaban con agrado. Los soldados macedonios, endurecidos por la campaña, veían con desconfianza la cercanía con costumbres persas. La corte de Alejandro comenzaba a llenarse de eunucos, escribas orientales, guardias con turbantes, y el propio rey comenzaba a cambiar. Una noche, durante un banquete en Susa, Alejandro apareció vestido a la moda persa, ropas largas adornadas con joyas y un turbante real. Los macedonios tragaron saliva. Algunos murmuraron traición, otros solo bajaron la mirada. Pero el mensaje estaba claro. Ya no era solo Alejandro de Macedonia, era Alejandro de Asia. Pronto comenzó lo que la historia llamaría su transformación imperial. Se casó con mujeres persas de la nobleza, adoptó títulos locales, mandó acuñar monedas con su perfil flanqueado por símbolos de ambos mundos, el león de Hércules, Ahura Mazda. Y por primera vez, Alejandro habló abiertamente de fusión cultural. No hay griegos ni persas, hay solo hombres bajo una misma estrella. Esta visión de unidad encantaba a algunos y aterraba a otros. Parmenión, el veterano, advirtió: quien intenta unir dos océanos puede ser devorado por ambos. Pero Alejandro no retrocedía. Para él, gobernar no era solo comandar, era trascender. En Persépolis, en el corazón del imperio vencido, Alejandro enfrentó tal vez el mayor dilema de su viaje: el pasado. La ciudad era magnífica. Columnas colosales, salones revestidos de oro, un palacio tan vasto que parecía hecho para dioses. Pero cada piedra era un recordatorio de la dominación persa sobre Grecia siglos antes. Jerjes había saqueado Atenas. El resentimiento aún palpitaba. Durante una noche de celebración, embriagado de vino y victoria, Alejandro miró los salones inflamables de madera. Una de sus compañeras, Thais, sugirió que vengara a los griegos allí mismo, quemando el palacio. Alejandro dudó.
pero luego alzó su antorcha y la arrojó sobre los cortinajes de seda. Las llamas se extendieron como una avalancha de fuego. El palacio de Darío, el corazón del imperio persa, ardió hasta convertirse en cenizas. Era el pasado siendo devorado, la venganza de un mundo sobre otro. Pero a la mañana siguiente, Alejandro observaba las ruinas en silencio. Algunos dicen que lloró, otros que estuvo horas sin hablar, porque al destruir ese símbolo, tal vez había matado algo dentro de sí. Y así, entre conquistas y dudas, entre gloria y silencio, Alejandro se volvía más que rey. Se volvía el mundo hecho carne. Ya no quedaban tronos por tomar, solo horizontes por alcanzar. Y en las llanuras de Irán, cuando el viento soplaba entre los estandartes de su tropa, era posible sentir lo que nacía, no un imperio, sino un nuevo tiempo, el tiempo de Alejandro. El humo de Persépolis aún se alzaba como un velo sobre las colinas cuando Alejandro volvió los ojos al este. La destrucción del palacio persa no fue solo un acto de venganza, fue una especie de rito de paso. Había incendiado el pasado y ahora cruzaba sus cenizas en busca de algo que aún no tenía nombre. Los mapas estaban completos, pero su ambición no. El trono de Asia estaba conquistado, pero los confines del mundo aún no habían sido tocados. Hacia allá marcharía, hacia lo desconocido, hacia lo que aún no era imperio. La travesía de las montañas Caspias fue lenta y dolorosa. Los senderos serpenteaban por valles estrechos con riscos que parecían querer tragar a los soldados. La escasez de agua y el frío cortante por la noche ponían a prueba la resistencia de los hombres más duros. Muchos comenzaban a preguntarse si aquel viaje aún tenía sentido. ¿No habían vencido ya? ¿No habían visto al Rey de Reyes huir y morir como un mendigo entre las rocas? ¿Por qué seguir? Pero Alejandro cabalgaba al frente con la misma determinación de siempre. Sus ojos no buscaban un territorio, sino un destino. Cada paso era más que conquista. Era la construcción de un mundo nuevo. Las satrapías del este, herederas directas del antiguo poder persa, comenzaban a agitarse. Tribus montañosas desafiaban las guarniciones. Gobernadores regionales se negaban a reconocer la autoridad del nuevo rey. Y al norte, Beso, el traidor que había asesinado a Darío, se autoproclamaba rey con el nombre de Artajerjes, comandaba tropas y reclutaba aliados entre los últimos focos de resistencia irania. Alejandro no dudó, organizó sus ejércitos en columnas móviles y dio la orden de marcha total. No habría clemencia, no por venganza, sino por necesidad. Para que el imperio sobreviviera, el viejo mundo debía morir por completo. La campaña se convirtió en una danza brutal de velocidad y terror. Ciudades que resistían eran tomadas en días. Las que se rendían recibían clemencia y eran reorganizadas bajo el nuevo modelo administrativo. Alejandro, siempre al frente, combatía con su guardia personal. Dormía en tiendas, caminaba entre los soldados. Era rey, general, juez y profeta. Cada ciudad conquistada era rebautizada, cada cimiento reconstruido. Alejandría dejaba de ser solo un nombre. Era un ideal plantado en los confines del mundo. Pero el enemigo más peligroso no venía de las montañas. Crecía silenciosamente en el corazón de su propio ejército. La convivencia con costumbres orientales, los rituales religiosos extranjeros, los consejos compuestos por persas, comenzaban a irritar a los generales macedonios. Muchos murmuraban que Alejandro ya no era uno de ellos. La gota final llegó en un banquete en Maracanda. Apareció con ropas persas, joyas y turbante. Clito, el negro, su amigo, salvador de su vida en batalla, veterano fiel, no lo soportó. Se levantó, ebrio, y gritó ante todos que Alejandro había olvidado quién era. Lo acusó de traicionar la sangre de Felipe, de despreciar Macedonia en favor de dioses que no eran los suyos. El silencio en la tienda fue absoluto. Alejandro, también embriagado por el vino y la ira, respondió con violencia.
Las palabras se convirtieron en gritos, los gritos en insultos, hasta que, en un arrebato ciego, lanzó una lanza corta contra el pecho de Clito. El cuerpo cayó. Toda la tienda quedó inmóvil. El rey que conquistó el mundo había matado a su propio hermano de armas. En los días siguientes, Alejandro se sumergió en un luto silencioso. Rechazó agua, alimento, compañía. Se encerró en su tienda y lloró. No solo por la muerte de Clito, sino por lo que representaba, una fisura invisible, tal vez irreparable, entre él y sus hombres, entre el sueño del imperio universal y la realidad de la lealtad macedonia. En medio del dolor, Alejandro volvió a moverse. Se lanzó contra Beso con furia, cruzó el río Oxus como una tormenta. Las tropas enemigas apenas tuvieron tiempo de organizarse. Beso huyó, pero fue capturado por sus propios aliados y entregado encadenado. Alejandro ordenó un juicio simbólico, como si quisiera mostrar al mundo que la justicia había triunfado. Beso fue ejecutado de forma ejemplar. Con su muerte, el último eslabón con el antiguo trono persa se quebró. En los días siguientes, Alejandro comenzó a fundar ciudades con una nueva obsesión. No eran solo guarniciones, eran centros culturales, proyectos de integración, bibliotecas, gimnasios, mercados. Eran el corazón de la idea de que griegos y bárbaros podían convertirse en un solo pueblo. A esto lo llamaba unidad. Muchos de sus soldados lo llamaban locura. Fue en una de esas campañas, en las laderas de Bactriana, que conoció a Roxana, hija de un noble local. Audaz, orgullosa, culta, fue llevada ante él tras una rendición. No se arrodilló, se sentó ante el rey como igual. Alejandro la miró como nunca había mirado a otra mujer. Allí no había solo belleza, había poder. Se casó con ella. Sus generales vieron el gesto con asombro, pero él veía más lejos. Era una alianza de sangre entre Oriente y Occidente, un símbolo para el futuro. Mientras el imperio crecía, la distancia entre Alejandro y sus soldados aumentaba. Empezaba a creer que era más que un hombre, aceptaba títulos divinos, permitía que lo llamaran hijo de Zeus Amón. Sus cartas ya no hablaban de regresos, sino de eternidad. El Oriente ya no era una campaña, era su metamorfosis. Y aún así, sus ojos seguían fijos en el horizonte, porque en los bosques más allá de los desiertos, en las llanuras que ningún ejército griego había cruzado, decían que existía otro mundo, un mundo de reyes dorados, dioses azules, ríos que nacían del cielo. La India, para los soldados, era el límite de la tierra. Para Alejandro era solo el comienzo. Los vientos del oriente traían humedad y sonidos desconocidos. Aves de plumaje vibrante cruzaban los cielos. El calor se volvía pesado, denso, un manto que envolvía el cuerpo y los pensamientos. A medida que Alejandro atravesaba las últimas fronteras del antiguo imperio persa y avanzaba hacia la India, algo en el mundo cambiaba. No solo la geografía, sino la percepción de lo posible. La selva reemplazaba al desierto, los dioses locales tenían nombres que ningún griego conocía, y la tierra parecía respirar, como si allí fuera viva. La travesía del Hindu Kush, cordillera de rocas afiladas y picos envueltos en niebla, fue una prueba de fe. Los senderos apenas cabían hombres, mucho menos ejércitos. Muchos soldados resbalaban hacia la muerte, otros morían de frío o hambre. Los animales de carga caían, y aún así Alejandro seguía, no con arrogancia, sino con una convicción silenciosa que impregnaba a quienes lo seguían. Cuando un oficial le preguntó si ese sacrificio valía la pena, solo señaló al cielo: allí también hay hombres, y donde haya hombres, habrá mi imperio. Al descender del otro lado de la montaña, encontraron un nuevo mundo. Aldeas entre la selva, pueblos con turbantes coloridos, elefantes de guerra adornados con oro. Los ejércitos indios, aunque distintos, poseían disciplina, jerarquía y una espiritualidad que intrigaba a los griegos.
Alejandro respetaba las costumbres locales, estudiaba las divinidades, observaba los rituales, conversaba con los sacerdotes. No era solo un conquistador, era un aprendiz del mundo. Su nombre le precedía. En muchas regiones, reyes menores se rendían sin lucha, ofrecían tributos y juraban fidelidad, pero no todos se doblegaban. En el reino de Pauraba, a orillas del río Hidaspes, el rey Porus se negó a someterse. Decían que era alto como un gigante, valiente como un león, orgulloso como el propio Ganges. Su caballería estaba reforzada por elefantes de guerra y su disposición era clara. No retrocedería. Alejandro vio en ese hombre algo más que resistencia. Vio un espejo, un rey que no conocía el miedo. Y por eso decidió enfrentarlo. La batalla estuvo marcada por la lluvia. Una tormenta cayó sobre las llanuras la víspera del combate, convirtiendo el suelo en lodo. Las armaduras resbalaban, los caballos se hundían, los arcos fallaban. Aún así, Alejandro cruzó el río en silencio, de noche, con parte de sus fuerzas, dejando el resto bajo el mando de Crátero. Cuando Porus notó la maniobra, ya era tarde. La estrategia había funcionado. El campo encharcado favorecía la movilidad de la caballería macedonia. Los elefantes avanzaron primero, gigantes cubiertos de armaduras, con conductores armados de lanzas largas. El suelo temblaba, pero Alejandro ya había estudiado a esas bestias. Mandó que su infantería se abriera, como en el día de los carros persas. Los elefantes fueron enjaulados, con lanzas en los ojos y flechas en las articulaciones, comenzaron a caer. Algunos enloquecieron, pisoteando a sus propios aliados. Era el caos. En el centro, Porus avanzaba montado en su mayor elefante, luchando como un titán, lanzando lanzas con la fuerza de una catapulta. Alejandro lo observaba, admirado. Aquello no era solo una batalla, era un duelo de voluntades. Y Porus, aunque rodeado, herido, solo, no retrocedía. Luchó hasta que sus generales cayeron, hasta que su animal cayó, y aún así permaneció de pie. Capturado, fue llevado ante Alejandro. ¿Cómo deseas ser tratado?, preguntó el conquistador. Como rey trata a otro rey, respondió Porus, con sangre en los labios. Alejandro sonrió, no con burla, sino con reverencia. Lo liberó, le devolvió su trono y lo nombró aliado. Para él, Porus no había sido vencido, había sido incorporado. Era el primer rey oriental que Alejandro veía como igual. La victoria en el Hidaspes consolidó su presencia en el noroeste de la India. Más ciudades fueron fundadas, más alianzas selladas. Pero algo cambiaba en los ojos de los soldados. Estaban cansados, ya no soñaban con gloria. Soñaban con los hijos que nunca conocieron, con las llanuras de Macedonia, con el mar Egeo. Murmuraban que Alejandro se había perdido en su propio mito, que ahora deseaba conquistar los océanos solo para dialogar con los dioses. El motín llegó durante la marcha al este, a las orillas del río Ífares. El ejército se detuvo. No marcharían más. Alejandro intentó convencerlos, prometió recompensas, habló de lo que había más allá, palacios dorados, ciudades en las nubes, nuevos mundos. Pero los rostros estaban cerrados. Ni siquiera los más leales se movieron. Y en ese silencio duro, Alejandro comprendió. Durante la noche se alejó. Se quedó solo al borde del río, mirando las aguas que fluían hacia lo desconocido. Lloró. No por derrota, sino por saber que ya no era posible ir más allá. El mundo había resistido, y tal vez ese era el límite que los dioses habían trazado. Cedió. Construyó 12 altares a orillas del Ífares, uno por cada dios olímpico. Los erigió como marcas, como testigos de que allí terminaba su jornada de conquista. Luego ordenó la retirada. El regreso fue cruel. Escogió el camino por el desierto de Gedrosia, una travesía infernal que llevó a miles a la muerte. Algunos decían que era un castigo, otros que quería desafiar a los propios elementos. Caminó entre los muertos como si buscara algo que había perdido, pero llegó
con parte de su ejército, de vuelta a Persia. Ya no era el mismo. Había cruzado el mundo, tocado los confines de la tierra, derrotado reyes, construido ciudades. Pero también había perdido amigos, matado hermanos, destruido partes de sí mismo. Y ahora, con 30 años, era el hombre más poderoso de la tierra y el más solitario. En sus ojos estaba la India. En su sombra, un imperio que comenzaba a temblar. El sol ardía sobre las murallas de Babilonia cuando los primeros estandartes macedonios fueron avistados en el horizonte. Después de años atravesando desiertos, montañas y selvas, Alejandro regresaba a la ciudad que había acogido su gloria. Pero el hombre que regresaba no era el mismo que partió. Sus vestiduras estaban cubiertas de polvo, su barba crecida, sus ojos más oscuros, y aún así, su presencia era inconfundible. Los babilonios salieron a las calles, sacerdotes entonaron himnos, músicos desfilaron con tambores y címbalos, la ciudad se alzó como un templo vivo para recibirlo. Pero Alejandro apenas se detuvo. Montado, atravesó las puertas en silencio. No venía como un rey victorioso, venía como alguien que había visto los límites del mundo y regresaba con preguntas que ni los dioses parecían querer responder. En las semanas siguientes, estableció su corte en uno de los palacios reconstruidos. El clima asfixiante de Mesopotamia parecía mezclarse con el peso de su alma. Alejandro se sumergió en reformas, reorganizó satrapías, reafirmó matrimonios entre oficiales griegos y nobles persas, recompuso el ejército integrando hombres de diversas etnias, ordenó que los persas aprendieran griego y que los griegos estudiaran lenguas orientales. Creó academias, fortalezas, sistemas de comunicación y envío de suministros. Pero todo se hacía con una intensidad febril, como si el tiempo estuviera en su contra. Había en su rutina una inquietud continua. Sus días estaban llenos de reuniones, entrenamientos, inspecciones, pero sus noches eran vacías. Pasaba horas solo, caminando por los jardines colgantes, mirando las estrellas o frente a mapas con trazos que ya no llevaban a ningún lugar. El imperio estaba ante él, entero, y aún así parecía inacabado. La ausencia de nuevos combates creaba otra guerra dentro de su propia casa. Los rumores crecían. Muchos de sus generales, antes unidos por la conquista, ahora disputaban territorios, influencia, acceso al rey. La vieja guardia macedonia desconfiaba de los persas integrados. Los soldados veteranos, enriquecidos y fatigados, querían volver a casa. Las fiestas se volvieron banquetes tensos. Los consejos eran atravesados por miradas silenciosas. Y Alejandro lo percibía. El imperio que creé con espada ahora exige ser sostenido con palabras. Y tal vez no soy tan hábil con ellas como con el hierro. El episodio más simbólico llegó con el regreso de los 10.000 veteranos griegos y macedonios que exigían licencia, pago y honor por sus servicios. Alejandro los reunió ante la multitud, miró cada rostro marcado por la guerra y en vez de concederles gloria inmediata, los confrontó con frialdad. Dijo que ninguno estaría allí sin él, que todo lo que habían conquistado venía de su visión, que si deseaban irse, que se fueran. Pero él seguiría solo si era necesario. Hubo silencio. Algunos lloraron, otros dudaron, al final se quedaron. Pero algo se rompió. Alejandro comenzaba a comprender que un imperio no se hacía solo de territorios, se hacía de corazones, y muchos de esos corazones se estaban alejando, aún lo obedecían, aún lo llamaban rey, pero ya no lo seguían con pasión. El mito que construyó con coraje ahora era sostenido por temor, y la soledad que lo acompañaba se volvía cada vez más insoportable. Intentó encontrar alivio en su esposa. Roxana estaba embarazada. Esperaban un heredero. Por primera vez, Alejandro sentía la cercanía de la continuidad.
El hijo sería la fusión viva entre Oriente y Occidente, un símbolo de lo que tanto predicaba. Pero la alegría era silenciada por preocupaciones. ¿Quién garantizaría el trono? ¿Quién sostendría la idea cuando él ya no estuviera? Era como si inconscientemente presintiera lo que se acercaba. Una noche, en el salón de mármol del palacio, realizó un sacrificio para los dioses. Invitó a sus generales, sacerdotes, adivinos. El vino corría, las danzas resonaban, pero su expresión era distante. En un momento se retiró. Dicen que tropezó, otros que tambaleó. La noche pasó sin alarma, pero a la mañana siguiente, Alejandro no se levantó. Tenía fiebre, su cuerpo ardía, deliraba, sudaba sin parar. Durante días los médicos se turnaron, baños fríos, infusiones, oraciones. Nada detenía la enfermedad. Algunos decían envenenamiento, otros castigo divino, pero nada era cierto. Alejandro, el invencible, el hombre que cruzó el mundo, yacía inmóvil, reducido a la carne que siempre despreció. A los pies de su cama, oficiales rezaban, generales discutían en susurros sobre sucesión y el imperio temblaba. En un raro momento de lucidez, alguien le preguntó a quién dejaba el trono. Alejandro murmuró, al más fuerte. Fue su última decisión y su mayor error. Días después, el cuerpo fue preparado con perfumes y envuelto en oro. Las multitudes vinieron a verlo, sacerdotes, soldados, esclavos, reyes vencidos, todos querían presenciar la caída del sol, y cuando el cortejo fúnebre partió hacia Egipto, donde sería enterrado, dicen que hasta los vientos se calmaron. Alejandro se había ido, pero dejó atrás no solo un imperio, dejó una pregunta: ¿qué hacer con el mundo que ya había sido conquistado? El cuerpo de Alejandro yacía inmóvil, pero su ausencia gritaba como un trueno sin fin. La muerte no le robó solo la vida, le arrebató también la cohesión de un mundo. En cada palacio, plaza o campamento, una sola pregunta resonaba: ¿quién heredaría el sueño? Ninguna respuesta llegó, porque no había respuesta posible. Alejandro no había dejado un sucesor legítimo. Su hijo aún no había nacido. Sus generales, compañeros que cruzaron mares y desiertos a su lado, se volvieron enemigos silenciosos en el instante en que su respiración cesó. La unidad que lo siguió hasta el límite del mundo ahora se desmoronaba como arena suelta. En Babilonia, la disputa comenzó antes de que terminara el luto. Pérdicas, comandante de la caballería real, asumió provisionalmente el control. Se proclamó regente hasta el nacimiento del heredero de Roxana. Pero los otros generales no aceptaron fácilmente. Antígono, Seleuco, Ptolomeo, Crátero, todos veían en sí mismos el reflejo del más fuerte invocado por Alejandro, y la expresión del rey moribundo, tan enigmática, tan ambigua, servía ahora como justificación para la ambición de todos. Mientras el imperio temblaba, el cortejo fúnebre tomaba forma. Un sarcófago dorado, cargado por cientos de hombres, protegido por una guardia de élite, partiría de Babilonia hacia Macedonia, donde Alejandro debía reposar junto a sus antepasados. Pero el cuerpo de un dios no pertenece a la tierra, y no todos estaban dispuestos a dejarlo partir. Ptolomeo, el estratega de Egipto, actuó rápido. Interceptó el cortejo en Siria y desvió el cuerpo hacia Alejandría, la ciudad que llevaba el nombre del propio muerto. Allí mandó erigir un mausoleo, un templo de piedra y eternidad. No era solo reverencia, era política. Quien poseía el cuerpo, poseía el símbolo. Y Ptolomeo sabía que en el mundo post-Alejandro, el símbolo era más valioso que el territorio. La noticia del desvío encendió llamas. Pérdicas, furioso, reunió tropas y marchó hacia Egipto. Pero fue traicionado en el camino, asesinado por sus propios oficiales. Fue el primero en caer, no sería el último. Pronto, el imperio que Alejandro construyó como una unidad de naciones se transformó en campo de batalla. Los generales, ahora autoproclamados reyes, repartieron las provincias entre sí,
cada uno justificando su dominio como extensión de la voluntad del antiguo maestro. El mapa comenzó a quebrarse. Macedonia fue disputada como una joya entre herederos. Grecia, siempre inquieta, comenzó a rebelarse. Egipto se volvió un reino independiente bajo la dinastía de Ptolomeo. Persia fue dividida entre señores de la guerra. Babilonia cayó en manos de Seleuco, que silenciosamente comenzaría a reconstruir un nuevo imperio oriental. Nada quedaba de la idea original, solo restaba la memoria. Pero la memoria es un tipo especial de poder, y la de Alejandro comenzaba a transformarse. En las calles de Alejandría, sacerdotes decían que no había muerto, solo había ascendido al cielo. En templos de Grecia, cultos al hijo de Zeus Amón ganaban fuerza. Estatuas surgían en lugares que nunca visitó. Poetas lo describían luchando con monstruos, domando océanos, desafiando a los propios dioses. Los propios generales, ahora reyes, comenzaron a asociarse a su nombre, como si aún lo siguieran. Ninguno se atrevía a decir que lo había superado, porque nadie podría. Mientras el imperio se fragmentaba en reinos sucesores, la leyenda crecía. Cada batalla de los siglos siguientes invocaría su memoria. Cada ciudad caída, cada nuevo monarca, cada imperio ascendente mediría su grandeza comparándose con lo que Alejandro había hecho. Se había convertido en la regla de la historia. En Macedonia, su hijo Alejandro IV nacería bajo la sombra del padre, pero sería asesinado antes de alcanzar la mayoría de edad, víctima de la política de los regentes. Roxana, su madre, moriría junto con otros herederos, aliados, traidores. La sangre de Alejandro se esparció como semillas en tierra seca. No floreció, porque lo que dejó atrás no era una dinastía, era otra cosa. Un mundo partido, intentando recordar cómo era cuando aún era entero. Y aún así, bajo las ruinas, las ciudades que fundó sobrevivieron. Alejandría florecería por milenios. Sus canales, bibliotecas, mercados se volvieron faros de ciencia, filosofía y diplomacia. Por donde pasó el nombre de Alejandro, la idea de integración cultural dejó rastros. En medio de la violencia de la sucesión, sus gestos de acercamiento con el Oriente dejaron ecos. En una época en que todos los imperios nacían del miedo, el suyo había intentado nacer de la unión. Años después, cuando César lloró ante su estatua, no lloraba por él, sino por el mundo que Alejandro se atrevió a crear y que el tiempo aplastó. Napoleón lo estudió como modelo. Hitler lo invocó como símbolo. Los generales modernos aún analizan sus tácticas, sus asedios, sus desplazamientos. Y aun cuando los mapas cambian, el nombre permanece: Alejandro. No como hombre, sino como idea, porque tal vez su mayor victoria no fue tomar Babilonia o derrotar a Darío. Tal vez fue hacer que el mundo creyera por un instante que era posible romper todas las fronteras y coser a los pueblos bajo una misma luz. No fundó un imperio, fundó un mito que jamás moriría. Y así, mientras los tronos caían, mientras los reyes se mataban por un fragmento de lo que él dejó, Alejandro reposaba en el silencio dorado de su tumba, sin corona, sin espada, solo con un nombre que resonaría para siempre: